Pues bien, hoy terminamos nuestra serie de mensajes de luz y sombras. No sé si os ha hecho bien esta serie, esta incursión en el Antiguo Testamento. ¿A alguno le ha hecho bien esta serie? Bueno, me alegro. Pues bien, hoy tenemos este último mensaje de la serie, Luz y Sombras, y hoy vamos a hablar, yo estoy muy emocionado, me parece muy interesante el tema de hoy, y es como a veces tenemos una cierta ilusión o pensamos que tenemos cierto tipo de control sobre nuestra vida, y cómo realmente a Jesús le encanta encontrarnos cuando estamos fuera de control, cuando no tenemos el control, cuando no sabemos hacer todas las cosas, es cuando Jesús nos sorprende. Pero a veces tenemos esta ilusión del control sobre nuestra vida. Y vamos al texto. Es un texto súper interesante hoy, de verdad que es un texto para hacer una súper película. Pasan un montón de cosas en nuestro texto hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Voy a intentar hacer la lectura sin estar haciendo comentarios todo el tiempo, porque de verdad que me resulta súper interesante. Así que acompáñame allí para que puedas verlo con tus propios ojos. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos allá. Estamos ubicados, ¿no? El pueblo ha llegado a la tierra que el Señor le ha dado. Estamos ubicando estos textos en torno al 1100 antes de Jesús. Son cosas que pasaron hace muchos miles de años y están narradas para nosotros ahí. Y el pueblo está ahí todavía compitiendo en la tierra contra otros que también quieren ese pedazo de tierra. Y aquí hay algunos problemas hoy, ¿no? Están Samuel, Ana, Elí, Ofni, Finés, todos estos protagonistas de esta serie apasionante del primer libro de Samuel. Y dice, la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos habían hecho campamento en Afec. Desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Es épico, historias épicas del Antiguo Testamento. Cuando el ejército regresó al campamento, el ejército de Israel, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor. Un breve comentario aquí nada más. El arca del pacto, para los que no están al día en estas historias del Antiguo Testamento, era este lugar, este mobiliario muy especial, hablaremos luego después de él, donde estaba la presencia misma del Señor. Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo, donde estaba el tabernáculo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Traigamos esta arca con nosotros. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allí el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, que ya hemos ido conociendo, Ofni y Finés, son unos liantes, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y se preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento, ¡ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Pero se vienen arriba. ¡Ánimo, filisteos! ¡Sed hombres! Y mujeres, creo que solo peleaban los hombres en ese momento, así que aquí no se puede ser inclusivo. Si no queréis llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchad como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas otra vez, los cuales huyeron en desbandada. Atención, la matanza fue tan terrible, pues los israelitas cayeron 30,000 soldados, no sé si está redondeando demasiado para arriba, 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Vaya texto hoy para predicar, ¿no? Y todavía queda. Te digo que esto da para una temporada extraordinaria de una serie. Dice, un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín, a los israelitas, ¿no? Después de que sucede toda esta desgracia, salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo, donde está el tabernáculo, Elí, Samuel, todo esto, ¿no? Con la ropa hecha a pedazos y la cabeza cubierta de polvo, llega allí, hecho trizas. Allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba
solo de pensar en el arca de Dios que se habían llevado sus hijos liantes. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar en el pueblo. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. David nos hablaba la semana pasada de que sus ojos espirituales se habían apagado, pues sus ojos literales también se habían apagado. Ya no podía ver. Dice, vengo del frente de batalla, dice el soldado, ¿no? Huí de las filas, hoy mismo huí. ¿Pero qué pasa, hijo mío?, le pregunta Elí y le cuenta. Los israelitas han huido ante los filisteos. Respondió el mensajero, el ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus 2 hijos, Ofni y Finés, han muerto. Y el arca del pacto de Dios ha sido capturada. Todo desastre tras desastre. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Y como era viejo y pesaba mucho, se ve que el hombre estaba entrado en carne, como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido a Israel. Seguimos leyendo porque esto ya empieza a dar miedo. Último episodio de la serie de hoy. Su nuera, todavía faltan cosas todavía. Es que es increíble este texto. Su nuera, o sea, la nuera de Elí, una de las mujeres de sus hijos, ahí está, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. ¿Qué pasa ahora? Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras la atendieron y le dijeron, anímate que ha dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso, pero por causa de la captura del arca y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Y exclamó, se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Madre mía. Fuera de control, es mi título hoy. Fuera de control. Esto es como... Qué locura, ¿no? Esto es como... ¿No te ha pasado alguna vez? Hay algunas películas que de verdad aborrezco. O sea, ¿por qué gente invierte dinero en hacer ese tipo de películas? ¿No has visto alguna vez una película en la que todo va mal? Y todo va mal, y todo va mal, y termina mal, tío. Pero, o sea, y como te pasa eso en el cine, a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado en el cine. ¿Tú sabes qué es pagar en el cine para ver desgracia tras desgracia tras desgracia, y después de la mayor desgracia que acabe la película sin desenlace final, tío? No se hace. A mí me ha pasado varias veces con series de unas películas que terminan, que te dejan angustiadísimo, diciendo, pero qué necesidad de acabar fatal después de ver una película. Pues nuestro texto hoy es algo así. Es que muerte tras muerte, desgracia tras desgracia. La pobre mujer esta al final pierde al marido, pierde al suegro, casi pierde al hijo. Al final le pone por nombre desgraciado, le puso desgraciado. Un desastre de historia. Gracias a Dios, aún estamos leyendo aquí. Aún queda historia. Sabemos que aún estamos en la historia, de hecho. Aún estamos en la historia. Ya Jesús vino, ya hay restauración, ya hay un camino, ya hay una manera de acercarnos a Dios, de encontrar solución y perdón, pero estamos en esa historia de traer a gente a esa restauración, de traer gente de estas historias como estas a Jesús, a la restauración. Aún estamos ahí, todos fuera de control. Antes de empezar a ver qué podemos sacar en claro de este texto para nosotros, porque aviso navegantes, en este texto tú y yo no somos ni Samuel ni Ana. Tú y yo somos Elí, o Ofni, o Finés, o los armantes israelitas haciendo sus cosas. Tú y yo somos el malo, fuera de control. Vamos a ver cómo y qué podemos sacar en claro. Pero antes, déjame leer de nuevo contigo el texto de 1 Corintios 10, donde Pablo nos sintoniza y nos da propósito de por qué estas cosas fueron escritas, por qué tenemos un Antiguo Testamento tan largo, que es más largo incluso que el Nuevo. Vamos a verlo ahí. Acompáñame, porfa. Mira este texto, qué interesante, que ya lo he ido citando varias veces los domingos atrás. Hoy, como último domingo de esta serie, vamos a leerlo más detenidamente. 1 Corintios 10, dice: no quiero que desconozcáis, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, hermanos, que nuestros antepasados, o sea,
historias que nosotros leímos de estos antepasados, estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar, allí con Moisés atravesaron el mar. Son estas historias de Israel. Todos fueron bautizados en la nube, en el mar, para unirse a Moisés. Versículo 3 de 1 Corintios 10. Todos también comieron el mismo alimento espiritual. Mira qué interesante el cuadro. No voy a entrar mucho, es otra predicación, pero... Y tomaron la misma bebida espiritual. Pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. ¿Y la roca quién era? Pan. Jesús, allí en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía esa roca? Dice el versículo 4. Les acompañaba. Allí tienes a Jesús en medio de estas historias. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Nuestro texto es un ejemplo. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No entraron a la tierra prometida ni siquiera. 6, ahí está. Luego se repite en el 11, que es donde vamos a aterrizar, pero ahí está ya. Todo eso sucedió ¿para qué? Para servirnos de ejemplo. Entonces, estos textos no los tenemos para criticar a estos desgraciados que no tenían forma de agradar a Dios. Esos textos están como un espejo para nosotros. ¿Para qué? A fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Nuestro corazón a veces corre hacia las cosas malas, ¿no? Que no nos convienen. Al final, Dios quiere aquello que es bueno para nosotros, pero nuestro corazón, que sufre sus paradojas, corre a veces hacia lo malo. No seáis idólatras como lo fueron ellos. Dice el 8, no cometáis inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron. Versículo 10, ni murmuréis contra Dios como lo hicieron. Todas estas historias del Antiguo Testamento, ¿no? Todo eso les sucedió otra vez. ¿Para qué? Para servir de ejemplo. Y más, a más. Y quedó escrito, aquí lo tenemos, una joya de la literatura de miles de años, palabra de Dios, creemos, todo quedó escrito para advertencia nuestra. Y hoy estamos hablando de fuera de control. A veces pensamos que controlamos o que podemos. Si pensamos todavía que estamos en control y que podemos, dice el siguiente versículo, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, está muy equivocado. Tenga cuidado de no caer. Para nosotros ha sido escrito. Entonces, ¿qué está pasando en este texto extraordinario? Esta historia tan loca del Antiguo Testamento. Es un capítulo muy, muy, muy intenso. Pasan muchas cosas en pocos versículos, ¿no? Primero, versículo 1. Vamos a ir rápido a ver qué está pasando. Para pararnos un poquito. Primero, Samuel está haciendo sus deberes, parece. Dice el versículo 1. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. La semana pasada con David vimos que Samuel estaba siguiendo a Dios, estaba sirviendo a Dios, estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios, y terminaban los últimos versículos del capítulo 3 diciendo que estaba sirviendo al Señor, estaba sirviendo al pueblo. Pero dice que en aquellos días había guerra, habían cosas pasando, y el pueblo, una cosa que había sucedido y que nos puede pasar también a veces en la rutina de tener un Dios tan maravilloso, de venir a la mesa, de estar con otros creyentes, nos puede pasar que, sí, que el cristianismo y seguir a Jesús se convierta en una rutina. Y que aunque los protestantes estemos tan orgullosos de no tener, de hecho en este local, por no tenemos ni una planta, o sea, no tener estatuas, no tener ídolos visibles, no tenemos cosas que adoramos, pero hacemos de nuestra forma, nos agarramos a, no sé, a venir el domingo a un versículo que leemos de cuando en cuando, como amuletos, ¿no? La fe se convierte en un amuleto, la fe se puede convertir como en una rutina, ciertas prácticas que hacemos cristianas, que también las convertimos simplemente en algo a lo que nos agarramos, que se ha hecho parte de nuestra cultura, pero no estamos viviendo la vida con Dios. No estamos caminando con un Dios que está vivo, que tiene un propósito para nosotros. Eso nos puede pasar. Y eso al pueblo le había pasado. ¿Y qué pasa? Que en la batalla les destruyen, dice el versículo 3, ¿y qué hace el pueblo? Cuando los filisteos les dan caña, ¿qué dicen? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor? ¿No te pasa eso muchas veces? El otro día, cuando nos pasan a veces cosas malas, nos acordamos del Señor, ¿sí o no? El otro día, de verdad que casi me da vergüenza decirlo. Estaba haciéndome unas tostadas por la mañana y yo desayuno según me levanto, ¿vale? Estoy medio dormido todavía, es temprano, y me estoy haciendo las tostadas. Encima no quedaba crema de cacahuete, que nunca falta, y me tuve que conformar con queso de untar, pero me hago las tostadas y las voy a poner en la servilleta, y no sé cómo, se me da la vuelta y se me cae boca abajo, con el queso crema hacia la servilleta. Y yo, joder, voy a manera de empezar el día. Pues nada, la quito, tiro la servilleta, cojo otra servilleta, le pongo un poco más de queso crema, y te puedes creer que voy a colocar la tostada en la servilleta y no sé cómo se me cae boca abajo otra vez.
¿Y mi mente qué hace en ese momento? De algún modo me enfado con Dios. Digo, Señor, ¿de verdad? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué me haces esto? Y digo, hay una reacción, ¿no? En nuestra mente. Es que ¿cómo somos? ¿Eh? El pueblo, aquí está pasando algo mucho más grave, pero es que a mí me pasa con las tostadas por la mañana. Cosas de nuestra vida diaria que de repente nos enfadamos con Dios, que desconfiamos de Dios, que de repente pensamos que Dios es como un ser que quiere hacernos la vida imposible, desconfiamos de que Él nos ama, como dice que nos ama. Instantáneamente mi mente dice, no, tío, de verdad, qué triste eres. Si acaso son o los demonios o que estás medio dormido, pero ¿cómo va a ser Dios queriendo amargarte el día o lo que sea? ¿No? Y aprovecho, ¿no? Y empiezo a recordar, si Dios te quiere, si eres su hijo, si eres la niña de sus ojos, si Él está por ti. Pero somos así. Y este pueblo le van mal las cosas y dice, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor? No sé, y empieza a echarle la culpa al Señor cuando quizás ni le habían preguntado al Señor si tenían que ir a la batalla o no. Pero ahora que las cosas van mal, ¿por qué el Señor nos ha abandonado y tal? ¿No? ¿Y qué hacen los liantes estos? Como somos nosotros la iglesia, dice, traigamos, a algún Illuminati se le ocurrió, traigamos el arca del pacto del Señor. Esto es una locura, una locura. El arca del pacto es el lugar de la presencia de Dios. Podemos leerlo en diferentes textos. No se puede tocar. Es que ni se podía entrar al lugar donde estaba. Estaba colocada en el tabernáculo en este momento, que tiene diferentes habitaciones. Está el lugar santo, donde los sacerdotes iban a ofrecer culto, y luego el lugar santísimo, que hay una cortina en medio que separaba del lugar santo, que cuando Jesús muere, curiosamente, se rompe. Jesús haciendo ilustraciones y performance, incluso muerto. O sea, muere y un performance ahí. Se rompe la cortina para ilustrar que ahora hay acceso allí. Pero aquella cortina estaba allí. Al lugar santísimo, según las Escrituras, de manera clara, solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, el sheriff. Solo podía entrar una vez al año, habiendo matado a un pobre macho cabrío. Un pobre animal tenía que sufrir por los pecados del pueblo, para que una vez al año pudiera entrar allí. Y entraban con miedo. Dice esto es como las leyendas o cosas así, que a veces se ataban como una cuerda, cuando en ese momento de una vez al año, por si morían. Por si morían, claro, si tú imagínate que entra el sumo sacerdote y muere, ¿quién entra a sacarlo? Vas a morir también, ¿no? Al final, el arca del Señor llena de cuerpos allí, pues entraban con una cuerda, por si pasaba algo, poder sacarlo. Solo podían entrar una vez al año. Y estos iluminados van allí como si no pasase nada. Ya conocemos a Ofni y Finés, que eran unos liantes, y llevan el arca allí a la batalla. No tenían ni idea. Y encima, versículo 5, hacen un culto y todo para celebrarlo. Cuando esta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Esta iglesia tuvo un culto para celebrar algo que era una locura, un despropósito. A veces nosotros también como iglesia, por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo en nuestra rueda, girando y girando y haciendo cosas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos con el arca de aquí a allá o qué estamos haciendo como iglesia? Celebrando que habían hecho una locura, ¿no? Luego los filisteos se vienen arriba, vamos antes de que este Dios se enfade con nosotros, van y les derrotan y muere muchísima gente otra vez, ¿no? Fuera de control totalmente. Y luego lo que pasa con Elí. Elí se entera de la noticia, dice que estaba ciego, que estaba muy gordo el hombre, se cayó de la silla, muere la pobre nuera. Mira el nombre que le puso a su hijo. Dice Icabod, que significa sin gloria. O sea, le puso a su hijo fracaso total. El pobre nene tenía este nombre de fracaso total. Pero así somos a veces. Caminamos la vida sin preguntar. Nos quejamos luego cuando estamos cosechando las consecuencias. Desconfiamos de Dios como desconfiaba el pueblo. No sabemos luego cómo torear todo eso. Esta pobre mujer, se le muere el suegro, el marido también se le muere, que era un pieza, ¿no? Yo creo que hasta le hizo un favor, porque sabemos que se acostaba con otras mujeres y era un loco, ¿no? Se le muere el marido, tal, le pone al hijo, ¿qué culpa tenía el niño de que le pone al hijo fracaso total? No sabemos cómo reaccionar a lo que estamos cosechando, no vamos al Señor aún en medio de estar fuera de control totalmente. Y con este pobre niño termina nuestro texto hoy. Y sabemos que este no es el final de la historia. Sabemos que la historia continúa, como decía antes, hasta nuestros días. Pero ¿con qué nos quedamos hoy si este es nuestro texto hoy, con el que finalizamos nuestra serie? Es inevitable, el mensaje mayúsculo podríamos decir que nos transmite el texto, es que tú y yo estamos fuera de control.
Si estos textos han sido escritos, como leímos en 1 Corintios 10 antes, para avisarnos a nosotros, han quedado escritos como un aviso para nosotros, como un espejo para nosotros, estamos allí. Estamos allí. Lo que a veces no nos damos mucha cuenta, pero estamos allí. Tú y yo estamos fuera de control. Y hay 3 maneras en las que podemos convivir con esto, con estar fuera de control, con una necesidad de Dios increíble, pero que a veces ni nos damos cuenta o pensamos que no. A veces nuestra vida interior es tan inestable, tenemos tantas necesidades, tenemos tantos nudos en todo lo que somos que sabemos, tenemos cierta conciencia de que estamos fuera de control y acudimos o no al Señor, ¿no? Esa puede ser una ocasión. A veces todos lo saben. A veces las consecuencias que has ido cosechando por vivir fuera de control todo el tiempo es tan visible que todos lo saben. Pero hay una aún más peligrosa que todas estas. Y es cuando pensamos que controlamos y estamos fuera de control. Cuando pensamos que sabemos, cuando pensamos que ya hemos alcanzado cierto tipo de madurez, que ya no podemos caer. ¿Recuerdas? 1 Corintios 10, 12, el aviso, ¿no? Cuando pienses que estás firme, cuidado, hay más cuidado que nunca porque no lo estás. O sea, es la zona más peligrosa cuando piensas que sabes. Además, jamás encontramos a Dios en los lugares donde tenemos el control o donde tenemos esta alucinación de tener el control, porque es una mentira. Como cuando en el desierto aparecen estos oasis que son no me sale la dichosa palabra ahora, pero un espejismo. A veces tenemos estos espejismos de control que son una mentira, pero a veces lo creemos. Y ahí es cuando llega el peligro y ahí Dios nunca nos encuentra. Cuando nosotros sabemos y tenemos el control, Dios no puede encontrarnos allí porque le estamos diciendo a Dios de alguna manera que no le necesitamos. Y el pueblo se fue a la guerra sin preguntarle al Señor, la liaron, ¿por qué tal? Buscan ellos la solución, vamos a por el arca, tal, liándola y echándole la culpa al Señor y liándola, y a veces esta es nuestra vida. Pero hay momentos como este, hay, como decía 1 Corintios 10, este legado para que podamos ser avisados de que no tenemos por qué seguir viviendo así, que podemos volver al Señor y perder el control. Vamos a ver un ejemplo muy bonito de nuestro Señor Jesús, de cómo Jesús nos encuentra cuando estamos totalmente fuera de control. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 45. Mira este texto que es interesante. Vale, es Marcos, es el Evangelio de Marcos, o sea que estamos en la narración, la biografía, una de las 4 biografías de la vida de Jesús, y este es el legado histórico que tenemos de lo que Jesús hizo y dijo. Dice, enseguida hizo Jesús que sus discípulos subieran a la barca, habían estado trabajando mucho con mucha gente, cansados y tal, ¿no? Y se adelantaron al otro lado. Jesús envía a sus discípulos en una barca y él dice, yo iré luego, ¿no? Id yendo. Mientras él despedía a la multitud, se quedó allí para currar un poco más y ya mandó a los discípulos a ir. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. ¿Qué contraste? Esta mañana releía el texto y no lo había pensado, digo, ¿qué contraste? Los israelitas, vienen los filisteos, corren a enfrentarse a ellos. Hay un problema, cogen el arca, como pollo sin cabeza de un lado para otro. Jesús, ¿qué hace cuando está cansado? Las multitudes los agobian, los discípulos, ¿qué hace Jesús? Se va a la montaña a estar con el Padre, a recordar su identidad, a recordar quién es, a recordar su propósito. Se va a la montaña a estar con el Padre y el mundo que siga rodando. Y las cosas luego funcionan. Dice, al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, Jesús es poderoso y vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Por Lucas y por Juan, me parece, o por Juan y por Mateo, sabemos que estaban remando en contra del viento. Y creo que es Lucas el que da la información de como 5 o 6 kilómetros remando en contra del viento. Eso es muy heavy. Remar 5 o 6 kilómetros en contra del viento. O sea, estaban fuera de control total, desesperados. ¿Qué hace Jesús? Versículo 48, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma, claro, y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Jesús habló enseguida con ellos y les dijo, calmaos, soy yo,
no tengáis miedo. Ay, nuestro querido Jesús. Los discípulos están fuera de control. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué vemos en el texto? Primero, lo ve. Estas sospechas que yo tengo a veces de que el Señor está, de verdad, 25 años después de seguir a Jesús y se me cae una tostada y desconfío del Señor. Pero Jesús, en medio de nuestras incoherencias y nuestras tonterías, nos ve. ¿Y qué hizo Jesús? Y se acercó. Los discípulos pensarían, imposible que Jesús nos ayude. Si estamos en medio del lago, no tenemos más barcas. De hecho, Jesús, no tenemos GPS. Jesús, aunque tenga barco, ¿cómo nos encuentra? Pero para Jesús no hay imposibles. Cuando nosotros vemos los imposibles, porque hemos caído hasta el fondo, porque no hay manera, por lo que sea, por nuestra culpabilidad, porque no merecemos a Jesús, porque la hemos liado, hay agua. Jesús va sobre el agua. No pasa nada. Jesús los vio y se acercó a ellos. ¿Cuándo? Cuando estaban fuera de control total. Y lo sabían. En esos momentos es cuando Jesús acude. Cuando tenemos que tener un corazón que vaya a la montaña a estar con Él. No que siga huyendo de Él o sigamos liándola, sacando el arca de donde tiene que estar y liándola más. Sino ir al Señor, recordar quiénes somos. Somos hijos de Dios, perdonados por pura gracia, con una identidad, amados para siempre, con un propósito, llamados a vivir según el diseño de Dios. Y Él nos encuentra, porque Él nos busca, de hecho. Él nos busca. No habían ni siquiera le habían llamado, pero Él les encuentra. Y dice que, aquí no está, pero en Marcos o en Juan o en Mateo lo leemos, esta historia es muy popular, ¿no? Jesús intenta ir con Él. Jesús le dice, venga, vente. Y Pedro camina un poquito sobre el agua, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Se hunde. O sea, la fe de Pedro, ¿cómo era? Poquita cosa, o sea, poquita cosa. Entonces, si eso es lo que te preocupa, pues con esa poquita cosa Jesús va a buscarte. Con esa poquita cosa Jesús trabaja contigo. Pero los discípulos estaban abiertos de alguna manera, porque antes leímos en la Santa Cena el desastre que eran, pero de alguna manera abiertos a que Jesús trabajase con ellos, porque Jesús por su espíritu estaba trabajando con ellos. Mira lo que dice un autor, quizás mi autor favorito, si encuentras un libro suyo, léelo, David Tripp. Dice, ¿por qué Jesús envió a los discípulos a la tormenta? ¿O por qué Jesús permitió esas historias horribles en 1 de Samuel? ¿O por qué Jesús permite mis tormentas? Permitió la tormenta por la misma razón que a veces te envía a ti a tus tormentas. Es un poco larga la cita, pero sígueme, porfa. Porque sabe que en ocasiones necesitas la tormenta para poder ver su gloria. Para el creyente, la paz no se encuentra en una vida tranquila, en hacer como vemos en nuestro texto, las cosas a nuestra manera, ordenar, tener paz, nuestras cosas a nuestra manera, una vida tranquila, ¿no? Para el creyente la paz no se encuentra en una vida tranquila. La verdadera paz solo se encuentra en la presencia, el poder y la gracia del Salvador, el Rey, el Cordero, el Yo Soy. Y esa paz es tuya. Dice ahora, a pesar de que las tormentas de la vida te lleven más allá de tus límites, más allá de tu sabiduría, más allá de tus fuerzas. Puedes vivir con esperanza y valor en medio de lo que antes te producía desánimo y miedo, porque sabes que nunca estás solo. El Yo Soy, en su gracia, habita en todas tus situaciones, en todas tus relaciones, en todos tus lugares. Él vive en ti. Él está ahí para ti. Él es tu esperanza. Amén. Y uno de los motivos por el que nos reunimos los domingos, ¿no? Jesús nos dijo, no dejéis el apóstol Pablo, no dejéis de reuniros, seguid quedando, porque se genera algo aquí donde juntos somos recordados del Dios que tenemos y cuánta necesidad tenemos de Él, y que en la cruz siga habiendo esperanza, porque Él es tu esperanza. ¿Y qué pasa con nuestra historia? Bueno, puedes seguir leyendo en casa, la historia hay que seguir leyendo, pero pasan cosas malas, pero termina bien. Pero incluso en medio de esta tormenta, el pueblo al final medio se vuelve al Señor. ¿Vale? Te adelanto un poco para no hacer como las películas estas, sino que la cosa termine un poco de aquella manera. En el capítulo 7 reaparece Samuel, que no lo vamos a leer, no reaparece hasta el capítulo 7, y dice ahí el versículo 2 que todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Ahora sí. Claro, ya no les quedaba otra. Ya por fin, a veces a las malas, se dieron cuenta de que estaban fuera de control y de que Él está en control.
Dice, con ansiedad buscaban al Señor. Y dice el versículo 3, después de que ellos lo pillaran por fin, del capítulo 7. Por eso Samuel le dijo al pueblo, y a nosotros hoy, si vosotros deseáis volveros al Señor de todo corazón, es el momento de arrepentiros, de quemar vuestros barcos, de decirle sí al Señor, de soltar las amarras, de reconocer que el control lo tiene Él, de que no tenemos control, de que no podemos, de que no sabemos la manera. Así que hoy el llamado es doble. Si eres como yo, con esta, no me sale la palabra otra vez, con estas alucinaciones de control, con estas visiones de control, pues tenemos que arrepentirnos, ¿no? De que a veces pensamos que sabemos cómo hacer la cosa, sabemos cómo hacer la iglesia, cómo manejar la familia, cómo hacer lo otro, cómo trabajar, y pensamos que ya podemos con todo, ¿no? Y hacemos las cosas a nuestra manera hasta que nos damos cuenta de que la estamos liando. Pues podemos arrepentirnos. Para eso está la cruz, ¿no? Un lugar donde pedir perdón y ser restaurados. Y recordar que el control lo tiene Él. Y que si somos sus hijos, hemos puesto nuestra fe sencilla en Él, Él está con nosotros en nuestro descontrol. Como le pasó a los discípulos, en nuestro descontrol. Y si tu conciencia es de las que te ataca, si lo tienes claro, tú estás en descontrol total, todo va mal, la misma fórmula. Las palabras de Samuel, volveos al Señor de todo corazón. Ahí está todo lo que necesitamos. Repito la frase, Jesús viene a nosotros en el descontrol. Hay muchas maneras como Jesús lo dijo. Yo no vine a sanar a sanos, sino a enfermos. Dice el apóstol Pablo en Corintios, Él escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que era menos. Jesús siempre nos encuentra en el descontrol. Cuando soltamos, cuando reconocemos que no podemos, para salvación y para discipulado también, no solo para salvación, para discipulado. Vamos creciendo cuando nos damos cuenta de que no podemos y que es Él. Eso nos ayuda a tener más gracia con los demás, porque te das cuenta de que no eres tú, es Él. Lo que hemos hablado muchas veces, la gran noticia de Jesús, una y otra vez nos lleva a soltar el control y poner nuestra fe en Jesús. Y terminamos con un texto de Hebreos. Estaba buscando algún texto que conectara este antiguo pacto con el nuevo pacto, de las cosas que estaban pasando con lo que está pasando hoy, y termino leyéndolo. Dice Hebreos 9:1. Ahora bien, este primer pacto tenía sus normas para el culto, el santuario y tal, dice el versículo 10. Pero no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas, ceremonias, válidas solo hasta el tiempo para reformarlo todo. Es el versículo 11. Cristo, por el contrario, 28, fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Eso estamos esperando y anunciamos con la mesa del Señor. Ya no para cargar con pecado alguno, porque ya lo hizo, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y sí, nuestro texto hoy es un desastre total. Pero también tenemos a Samuel, recordamos, también tenemos a Ana, recordamos a Ana, personas muy sencillas que fueron con toda su fragilidad al Señor. Y el Señor las usó, las salvó, las satisfizo y las acompañó el resto de sus vidas en medio de sus luces y sus sombras. Y ese es el llamado para nosotros también hoy. Así que, Señor, te pedimos que realmente textos como este puedan venir a nosotros como un espejo, a recordar que todavía te necesitamos, Señor, a ser asombrados también de que nos sigas esperando, nos sigas yendo a buscar como fuiste a por los discípulos. Ayúdanos a ser una iglesia con un corazón pequeño en este sentido. Que tú seas lo grande, que tú seas quien brille y que eso nos lleve a amarnos mejor, a tener gracia entre nosotros, a tener también verdad, a ser valientes para hablar la verdad y acompañarnos en los procesos de restauración. Que el saber que tú tienes el control y tú haces todas las cosas defina quiénes somos. Todo en la persona de Jesús, por sus méritos, por lo que Él hizo, y que así tú puedas brillar en nosotros y a través de nosotros, allí donde estamos, cada uno de nosotros desenvolviéndonos, Señor. Úsanos ahí en el trabajo, en la compra, con los vecinos, mientras disfrutamos de ti, de quién tú eres, de cómo tú controlas en nuestro descontrol, que podamos contagiar eso a otros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.